José Manuel, que en las ceremonias anteriores, pues el presidente acudía a Palacio Nacional para imponerse la banda. Ahí es donde llegaba esa comisión de cortesía y pues fue una tradición también durante Sí, Gabriela, la tradición de la banda, más que tradición, es una imposición de la ley. La ley que regula el uso de los símbolos patrios establece enfáticamente que la banda presidencial es el símbolo del presidente de la República, es una modalidad especial y única de la bandera nacional, y el señor presidente de la República, sea quien sea el presidente, no importa, debe portarla siempre en determinadas ocasiones. La propia ley establece que debe ser, por ejemplo, en todas aquellas de altísima solemnidad y particularmente en este día. El día 1 de septiembre, cuando el presidente entrega su informe de gobierno ante el Congreso de la Unión, así como también la noche del 15 de septiembre y los días aquellos especiales en los que recibe al cuerpo diplomático acreditado ante nuestra nación. En este momento seguramente están la comisión invitándolo formalmente a que acuda al Palacio Legislativo, en donde el presidente, como decíamos hace un momento, deberá presentar por escrito su informe de gobierno. Así es, esto de acuerdo al protocolo institucional que se sustenta en nuestra Constitución, como bien mencionabas en el artículo 69, que ordena a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, en este caso, pues la segunda de la 60 legislatura, el presidente de la República entrega el informe anual de labores. No es anual, ahora son los 9 meses que ha estado en la presidencia Felipe Calderón, y bueno, esto se va a cumplir en apego estricto al orden republicano. Sin embargo, pues iremos viendo algunos cambios que seguramente serán el inicio de una discusión que se debe llevar a cabo pues muy formal, para que esta ceremonia se acorde a los tiempos y pues bueno, pues demuestre lo que se requiere, un diálogo. Así es. Gabriela, creo que vamos a escuchar algo del salón presidencial exactamente. Esta semana va a haber buenos resultados. ¿Usted cuando era diputado promovió que hubiera reelección? Sí, efectivamente. Bueno, yo estoy convencido. Es un tema muy complicado y la gente pues, no sabemos explicar la verdad, pero creo que es importante. Sí. La continuidad de los proyectos. De aprendizaje el primer año. El segundo año ya empieza uno a trabajar de manera eficiente. Y el tercero... La verdad es que el país pierde campaña, pierde porque pierde toda la experiencia de los que se van y pierde porque tenemos, digo, es un periodo difícil, o sea, los problemas del país son bien complicados. A lo mejor no reelección, pero sí ampliación de periodo. Pues habrá que verle, ¿no? Creo que son los temas a debate, los más necesarios. La verdad es que el Congreso ya no era muy fuerte, se empezó a debilitar cuando se eliminó la posibilidad de elección consecutiva, ¿no? Y bueno, pues ni hablar, a ver qué se determina, pero bueno, yo veo que hay decisión y responsabilidad de cambio de todo, ¿no? Por lo menos el debate que se dé. Hay que llevarlo también al Ejecutivo a nivel municipio, señor presidente, es mucho lo que se pierde, ¿eh? Aparte eso es más grave ahí, que no se pueden planear obras de largo plazo. La visión es muy corta y el que viene no quiere seguir con la misma dinámica, se corta. Hay continuidad en los proyectos. Muy bien, yo creo que nos iríamos dando. ¿Qué tal si no nos abren la puerta? Así es, estamos viendo en realidad una inusitada conversación. Hemos sido protagonistas de una historia nueva, moderna de la relación entre poderes. Muy casual. Muy casual, pero sobre todo muy informal, en el sentido que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando establece esta separación de poderes que hoy es una realidad entre los tres poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no establece puntos de contacto entre ellos más que la comunicación formal por escrito de Cámara a Cámara o del Ejecutivo a las cámaras, salvo este día 1 de septiembre. Pero además creo que presenciamos un hecho verdaderamente histórico. El presidente de la República, recordemos todos, fue durante varios periodos diputado en el Congreso de la Unión, es decir, conoce y sabe perfectamente bien estos avatares. Allí está en la escalinata ya. Parece que los niños, los hijos del señor presidente están despidiéndolo seguramente para desear la buena suerte
en este momento tan trascendental y tan importante de su mandato. Así es, ha sido un día pues muy intenso en este 1 de septiembre aquí en la residencia oficial de Los Pinos. Pues el equipo logístico ha estado trabajando mucho en afinar los detalles para esta entrega del primer informe de gobierno de Felipe Calderón y también preparando algunos pormenores de las giras internacionales que va a realizar en los próximos días el jefe del Ejecutivo Federal. Va a estar en la cumbre del APEC en Sydney, Australia, estará por ahí unos días para después pasar a Nueva Zelanda y también estará unos días en la India como parte de esta gira internacional. Así es. Volviendo a esta reunión, que yo quedé impactado verdaderamente que se hubiese dado en estos términos y que hubiésemos podido además conocerle, y seguramente todos los amigos que en casa lo están siguiendo también lo vieron. El tema es uno de los temas fundamentales que se comenzó a platicar de esta manera un poco informal, pero seguramente tendrá alguna trascendencia política más adelante, cuando se está hablando de esos puntos fundamentales que la reforma del Estado requiere. En este momento, señor presidente, va a salir de la residencia oficial de Los Pinos, ya están abordando el vehículo en el cual se trasladará directamente hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro. Esta vez los recorridos han cambiado. Hace algunos años todos recordamos cuando el apogeo del sistema político mexicano, ahí el señor presidente de la ventanilla, ahí se alcanza a ver despidiéndose los que se quedan aquí en casa para esperarlo a su vuelta. Ha cambiado muchísimo. Nuestros amigos seguramente de alguna edad están los niños Calderón, Zavala, que se encuentran ahí viendo cómo su papá se marcha a cumplir con su deber constitucional. Los recorridos han cambiado, recordando a nuestros amigos de cierta edad, diría yo, digamos de 30 años en adelante, como hasta hace relativamente poco, con el primero o segundo informe del presidente Miguel de la Madrid, los recorridos que efectivamente se hacían a partir del Palacio Nacional, Gabriela, como tú bien señalabas, donde el presidente en esas ocasiones se colocaba formalmente la banda presidencial, estos recorridos se hacían en un vehículo descubierto, que inclusive se permitía el lujo de dar una vuelta larga antes de llegar a la Cámara en Donceles, cuando se encontraba allí la Cámara, y aún ahora al Palacio Legislativo, en el cual la gente se reunía, saludaba al presidente, efectivamente, se lanzaban confetis de colores desde las azoteas, en fin, era una fiesta multicolor, porque era efectivamente, como habíamos comentado al principio, ese día del presidente, en el cual pues los usos políticos indicaban que toda la sociedad mexicana estaba al pendiente ese día, que era de asueto, inclusive, además estaba al pendiente para poder observar, atender y escuchar el mensaje que el presidente de la República daba, porque recordemos que eran días en los cuales este mensaje político era determinante no solamente para la vida de los políticos, sino para la vida de todos los mexicanos. Hubo momentos importantísimos cuando se anunciaba alguna devaluación o alguna nacionalización, en fin, momentos terribles en los cuales pues verdaderamente la gente común, los ciudadanos de a pie, desde nuestras casas, estábamos atentos, observando cuál sería la nota del día. Efectivamente, y bueno, pues estos tiempos seguramente pues llegan a su fin este día con una pues nueva propuesta, ya hay algunas propuestas que se han puesto a la mesa. Esta semana, de hecho, los coordinadores parlamentarios de los partidos mayoritarios estuvieron discutiendo, pero básicamente enfocándose al día de hoy, cuáles serían pues la agenda para este día, pero seguramente servirá como preámbulo para comenzar a discutir cómo deben ser en adelante los informes presidenciales. Porque más que el formato del informe, como tú bien lo señalas, que es el pretexto importante para una discusión política muy de fondo, como parte de la gran reforma del Estado que necesitamos. Lo que está en discusión es en realidad cómo debe darse la relación entre Poder Ejecutivo y Legislativo, cuyo punto climático ha sido el día 1 de septiembre por la presencia obligada por la propia Constitución del presidente en la Cámara. Es decir, es el punto climático, pero en realidad la reforma deberá abarcar seguramente este tipo de relaciones más fluidas. El propio presidente Calderón había anunciado algún tipo de interés por dar un paso adelante, permitiendo lo que la oposición en México durante muchísimos decenios inclusive había pedido, que era el debate. Interlocución directamente con el presidente de la República. No se pudo, la oposición esta vez decidió apegarse mejor al texto constitucional, lo cual es correcto también en el sentido de que está vigente la Carta Magna, pero seguramente el propio presidente, como también los grupos parlamentarios de los distintos partidos, tendrán interés en entrar a profundizar en esta discusión y análisis muy Buenas tardes, Ramón Fregoso y Dian Pérez, les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, de la entrega del primer informe de gobierno
del presidente Felipe Calderón. Díaz Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes allá en casa. Muy buenas tardes a toda la República Mexicana. Gracias, Gabriela Calzada, Juan Manuel Villalpando. Estamos aquí en el Palacio de San Lázaro a la espera de que el presidente Calderón salga de Los Pinos. Ya lo veíamos que con la comisión de honor que le acompaña por parte de la Cámara de Diputados, que serán quienes vendrán con él en el recorrido hasta el Palacio Legislativo. Así es, y posteriormente otra comisión recibirá al señor presidente de la República aquí para entrar al Palacio Legislativo de San Lázaro. Esta comisión está integrada por María del Carmen Parra Jiménez del Partido Acción Nacional. Está Jorge Alejandro Salum del Palacio de Acción Nacional también. David Figueroa Ortega de Acción Nacional. Gerardo Sosa Castelán del PRI. Sergio Augusto López Ramírez del Partido Verde Ecologista de México. Blanca Luna Becerril de Nueva Alianza. Y Armando García Méndez de Alternativa. Pero en estos momentos están en la residencia oficial de Los Pinos. Es un cambio más al formato del informe presidencial, de como lo hemos ido viendo a lo largo de los años. Tradicionalmente el presidente de la República se iba al Palacio Nacional, ahí se colocaba la banda tricolor y ahí recibía la comisión de cortesía que le iba a llevar hacia Palacio Legislativo. El día de hoy el presidente decidió no acudir a Los Pinos, no acudir a Palacio Nacional. Está en Los Pinos, ahí ha recibido ya la comisión de cortesía, que está integrada por María de los Ángeles Jiménez del Castillo, que es del PAN, por Francisco Javier Murillo Flores, también del PAN, José Rubén Escajeda Jiménez del PRI, Alan Nótol Guerrero, que es del Partido Verde Ecologista, Mónica Arriola de Nueva Alianza, Armando García Méndez de Alternativa y Félix Castellanos Hernández, que se ha declarado independiente, y con ellos vendrán aquí al Palacio de San Lázaro. Así es, Ramón, y precisamente van a ingresar al Palacio Legislativo de San Lázaro, al Salón de Sesiones, de cuya panorámica le presentamos aquí en su monitor en estos momentos, y se tiene previsto que el presidente Felipe Calderón, así como lo establece el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entregue por escrito el informe sobre el estado que guarda la administración pública. Y bueno, pues el presidente también, de acuerdo con lo que establece tanto el artículo 69 de la Constitución como el artículo 7º de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente Calderón debe estar presente en el inicio del primer periodo ordinario de sesiones del Honorable Congreso de la Unión. Así es. En esta ocasión, como parte de los cambios que se están viviendo en estos tiempos modernos, el presidente de la República no dirigirá, hay un acuerdo entre PRI y PAN, el presidente no dirigirá un mensaje a la nación como se acostumbraba en informes anteriores, a excepción del pasado, en el que pues no se le permitió el ingreso al presidente Fox al recinto legislativo, tuvo que entregar en el vestíbulo el informe y retirarse. En esta ocasión el presidente pues lo único que dirá seguramente será cumpliendo con lo que la ley me indica, como tú lo acabas de señalar, Dian, entrego mi informe por escrito, se despedirá y se retirará del Palacio Legislativo, y el día de mañana a las 10 de la mañana en Palacio Nacional, ahora sí en Palacio Nacional allá en el Zócalo capitalino, el presidente dirigirá un mensaje a la nación en donde pues informará sobre cómo está el estado de nuestro país. Tal y como estaba previsto, Ramón, hace unos instantes vimos que inició el periodo ordinario de sesiones aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el Salón de Sesiones. Es la imagen que le acabamos de presentar en su monitor hace unos instantes. La presidenta. Se va a proceder a entonar el himno nacional.
se pide a los presentes ocupar sus lugares. Se pide a la Secretaría dar lectura a las comisiones de cortesía designadas por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados. Comisiones de cortesía. Para acompañar al presidente de la República de Palacio Nacional a Palacio Legislativo, senadores José Julián Sacramento Garza, Guillermo Padres Elías, Mario López Valdés, Rogelio Rueda Sánchez, Manuel Velasco Coello. Diputados María de los Ángeles Jiménez Castillo, Francisco Javier Murillo Flores, José Rubén Escajeda Jiménez, Alan Natonolt Guerrero, Mónica Arriola, Armando García Méndez, Félix Castellanos Hernández, para recibir al presidente de la República en el pórtico del Palacio Legislativo y acompañarlo a la tribuna del recinto, senadores Raúl Mejía González, Adriana González Carrillo, Andrés Galván Rivas, Jesús Dueñas Llerenas, Fernando Eutimio Ortega Bernés, Arturo Escobar y Vega. Diputados Dolores María del Carmen Parra Jiménez, Jorge Alejandro Salum del Palacio, David Figueroa Ortega, Gerardo Sosa Castelán, Sergio Augusto López Ramírez, Blanca Luna Becerril, Armando García Méndez. Para acompañar al presidente de la República de regreso a Palacio Nacional después de la entrega del informe, senadores Luis Alberto Villarreal García, Guillermo Anaya Llamas, Adolfo Toledo Infanzón, Javier Orozco Gómez, diputados Dolores de María Manuel Gómez Angulo, Armando Jesús Félix Holguín, Gerardo Octavio Vargas Landeros, Carlos Alberto Fuentes Salas, Ariel Castillo Nájera y Armando García Menéndez. Cumplida su instrucción, Presidenta. Esta presidencia invita a los legisladores integrantes de las comisiones procedan en su oportunidad a cumplir con el cometido asignado por sus cámaras. En atención al artículo 7º, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se recibieron diversas comunicaciones de los grupos parlamentarios a fin de declinar su participación de enterado. Tiene la palabra el senador Dante Delgado del Grupo Parlamentario de Convergencia. Se ruega a todos los presentes escuchar con atención al ponente. Honorable Congreso de la Unión, no compartimos el pacto del silencio complaciente porque el Congreso es el espacio del diálogo y del debate. No compartimos el pacto del silencio complaciente porque debilita el ejercicio republicano al que nos debemos como representantes de la sociedad. La crisis política que partió al país el 2 de julio no se ha resuelto. El presidente de la República está a unas cuadras, está literalmente a unos metros de llegar a la escalinata que conduce al interior del recinto legislativo. Así es, vemos el convoy que está circulando por Avenida Congreso de la Unión, a escasos metros del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Congreso. Es la primera vez, como parte de todos estos cambios que hemos estado viviendo últimamente, es la primera vez que el presidente viaja directamente de la residencia oficial de Los Pinos hasta el Palacio Legislativo. Normalmente la comisión de cortesía llegaba hasta el Palacio Nacional, en donde el presidente ya les esperaba con la banda colocada sobre el pecho, y de ahí partían muchas veces en coches descubiertos, entre aplausos de la gente, se lanzaban
lanzaba confeti y el presidente llegaba al recinto legislativo. Hoy las cosas están cambiando, estamos viviendo nuevos tiempos. Terminó aquel que era llamado el Día del Presidente y hoy pues se convierte en un acto más republicano a la espera de que el Congreso de la Unión pues se pongan de acuerdo para establecer un nuevo formato, para encontrar la forma en la que el presidente informe sobre el estado de la nación. Aquí nuevamente vemos el convoy en el cual están el presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, en compañía de su esposa, la señora Margarita Zavala de Calderón. Parte de los cambios de la trayectoria de modificaciones, pues hay que recordar que fue cuando Miguel de la Madrid, en uno de sus informes, fue interpelado por primera vez, jamás había sido interrumpido un presidente, fue Porfirio Muñoz Ledo quien lo interrumpió. A partir de ahí los informes cambiaron y estuvo con pancartas, gritos, interrupciones, aplausos. Después, pues vendría, en aquel entonces el presidente leía el informe, López Portillo se aventó horas de lectura, era una ceremonia larguísima, empezaba en la mañana, terminaba prácticamente en la noche. Después vendría ya, más recientemente, que el presidente únicamente mandaría un mensaje a la nación desde la máxima tribuna de nuestro país. Un mensaje que sería respondido, como lo establece la ley, por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y cabe mencionar que es la séptima mujer presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a quien encabeza el inicio del periodo de sesiones del Congreso, en este caso la diputada de extracción perredista Ruth Zabaleta. Así es, y curiosamente pues será a ella la responsable de recibir el informe, pero no responderlo porque no va a haber mensaje, entonces no hay nada a que responder. Así es, y bueno, pues ella tiene la facultad, como lo establece la ley, de también designar a alguno de los 3 vicepresidentes para que reciban el informe por escrito. Ya está todo mundo aquí en el recinto legislativo a la espera de que llegue el presidente. Están en este receso, ahí vemos a los diferentes legisladores con Juan Camilo Muriño de la oficina de la presidencia, que están pues departiendo, están platicando a la espera de que el convoy que trae al presidente de la República y a la Comisión de Cortesía al recinto legislativo hagan su arribo. Ahí los ven pues volteando hacia las tribunas que tradicionalmente estaban llenas de los invitados de presidencia, los invitados por parte del Poder Legislativo, y que en esta ocasión pues las grandes figuras, muchas de ellas no están aquí. Por ejemplo, el cardenal primado de México, Norberto Rivera, pues se fue de vacaciones, ¿no? Y bueno, mañana se contará también con diversos invitados. Ya vemos que está descendiendo la comitiva que acompaña al presidente de la República desde la residencia oficial de Los Pinos hasta las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Bajan primero, por protocolo, bajan primero los diputados y los senadores integrantes de la Comisión de Cortesía, formarán esta valla a la espera de que baje el presidente, que ahí lo vemos ya, portando la banda presidencial sobre el pecho. Se dirige hacia la escalinata que le conducirá al vestíbulo de este Palacio de San Lázaro. Así es, aquí vemos que comienza ya a subir las escaleras el presidente de la República para ingresar al vestíbulo del Palacio Legislativo de San Lázaro y posteriormente ingresar al salón de sesiones hasta la máxima tribuna del país. Ahora está saludando a la comisión que lo recibe aquí a las puertas del Palacio Legislativo de San Lázaro, integrada por los diputados María del Carmen Parra Jiménez de Acción Nacional. Está también ahí Jorge Alejandro Salum del Palacio, del PAN. David Figueroa Ortega, también de Acción Nacional. Gerardo Sosa Castelán, del PRI. Sergio Augusto López Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México. Blanca Luna Becerril, del Partido Nueva Alianza. Armando García Méndez, de Alternativa, además de los senadores. Estos son los integrantes de la Comisión de Cortesía que lo traen ya a punto de entrar aquí al vestíbulo. Hay una enorme cantidad de medios de comunicación reunidos hoy, acreditados aquí en el Palacio de San Lázaro. Ahí la bandera, se saluda a la bandera como corresponde al protocolo por parte del presidente de la República. Se empiezan a escuchar algunos aplausos aquí dentro del
del lobby, dentro del vestíbulo de la Cámara de Diputados. Ya ingresó el presidente de la República al vestíbulo del Palacio Legislativo de San Lázaro y procede a entrar al salón de plenos para ascender a la tribuna. Mientras esto ocurre, pues obviamente los medios aquí afuera en el vestíbulo corren todos para atestiguar lo que ocurre. Por primera vez se va a realizar la entrega del informe de esta manera. Vamos a ver los acuerdos parlamentarios, si permiten que las cosas transcurran sin mayores problemas. Sin mayores incidentes, así es, Ramón. El presidente de la República es saludado por algunos legisladores y vemos que comienza su descenso por el salón de sesiones para posteriormente ascender a la máxima tribuna del país. Ahí, según está en el acuerdo al que llegaron las fracciones, el presidente deberá entregar únicamente los documentos que contienen el informe presidencial de este primer año de Felipe Calderón Hinojosa al frente del Ejecutivo. Ahí acaba de saludar está el secretario de Gobernación, había saludado al coordinador de la bancada panista. Vemos a los diferentes secretarios que están, como es costumbre, sentados en las dos primeras filas del salón de plenos del Palacio de San Lázaro. Se despide de la comisión de cortesía que le recibió a la puerta del recinto legislativo y de ahí subirá para hacer entrega de los documentos a la presidencia de la Cámara de Diputados y Senadores, en este caso que es el Congreso de la Unión, la mesa directiva. Así es, Ramón. En estos momentos se está saludando al senador Santiago Krill, está saludando a otros integrantes del presidium. La presidenta de la mesa se retiró, no está en el presidium, es un vicepresidente. Escuchamos lo que dice. Honorable Congreso de la Unión, mexicanas y mexicanos, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cumplo con mi deber de asistir a la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso y presento un informe por escrito en donde manifiesto el estado general que guarda la administración pública del país. Hago entrega, señor presidente, en este acto y pido a usted se sirva dar cuenta de su contenido a las señoras y los señores legisladores y dar por cumplido esta obligación constitucional del presidente. También manifiesto a ustedes que he instruido a los secretarios del despacho del Gobierno de la República para que se presenten ante este Congreso a rendir un informe del Estado que guarda su ramo en los términos y cuando así lo determine la Cámara de Diputados o el Senado de la República. Finalmente, reitero mi respeto y consideración absolutos a los legisladores del Congreso de la Unión y quedo a la espera y a las órdenes de lo que este honorable Congreso de la Unión determine para tener un diálogo público y directo sobre el Estado que guarda la nación. Muchas gracias, señor presidente. Esta presidencia recibe del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, el informe del Estado General que guarda la administración pública del país, tal como lo mandata el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. En consecuencia, en los próximos días, las cámaras se habrán de abocar al análisis del informe presentado por el titular del Poder Ejecutivo Federal respecto a las materias de política interior, política económica, política social y política exterior. Se invita a la Comisión de Cortesía, designada para tal efecto,
se sirva acompañar al presidente de la República a salir del salón de sesiones cuando éste decida retirarse. Se declara un receso. El presidente de la República se despide de los diputados, de los senadores que se encuentran en el recinto legislativo. Podría usted ver que el área que le corresponde a la bancada del PRD está vacío. Se salieron, se retiraron los diputados y senadores del Partido de la Revolución Democrática. El presidente entró al recinto, entregó su informe y ahora se va. Así es, Ramón entregó su informe a uno de los 3 vicepresidentes que en este momento fungió como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Cristian Castaño, de extracción panista. Ahora el presidente Felipe Calderón abandona el vestíbulo del Palacio Legislativo de San Lázaro en compañía de la comisión de cortesía que lo acompaña a las afueras del recinto, integrada por Dolores de María Manuel Gómez Angulo, del Partido Acción Nacional. Por Armando Jesús Félix Holguín, de Acción Nacional también. Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Partido Revolucionario Institucional. Carlos Alberto Puente Salas, del Verde Ecologista de México. Ariel Castillo Nájera, del Partido Nueva Alianza. Y por Armando García Méndez, del Partido Alternativa. El presidente está a punto de llegar al autobús en el que viajará de regreso a la residencia oficial de Los Pinos. No irá a Palacio Nacional, no salió de ahí, regresa a la residencia oficial y
pues con esto concluye nuestra transmisión desde aquí, desde el Palacio Legislativo. Así es, Ramón, hasta mañana, que tendrá lugar el mensaje a la nación que emitirá el presidente Felipe Calderón en punto de las 10:30 de la mañana desde Palacio Nacional. Así es, ha sido un honor estar contigo, Dian Pérez. Gracias, mandamos cámaras y micrófonos de regreso a nuestros compañeros que se encuentran allá en la residencia oficial de Los Pinos. Así es, Ramón, muchas gracias, y vamos con nuestros compañeros Gabriela Calzada y José Manuel Villalpando, quienes se encuentran en la residencia oficial de... Presentamos Liftis, el brasier invisible. Observe la pantalla y disfrute de las ventajas. La parte legal, pacífica, fluida del mandato constitucional. Creo yo que esto es una buena señal de que las cosas en este país comenzarán a tomar un rumbo diferente en la paz, en la cordialidad, en los acuerdos, en el consenso. Indudablemente la ceremonia que vimos el día de hoy, breve, pero muy formal, muy solemne. Y acorde a los tiempos que estamos viviendo. Exactamente. Se notó además también la idea clara del presidente de la República de saberse perfectamente bien los textos que debería decir. Invocó en todo momento, aunque no lo haya dicho, a la propia Constitución, cumpliendo exactamente con los mandatos diversos que a través del articulado marca el informe, qué hacer con el informe después, invitar a los secretarios de Estado, en fin. Creo yo que debemos felicitarnos, y esto ha sido pues una ocasión memorable para México. Así es, comenzará ahora la glosa del informe en la que todos los funcionarios del gabinete van a comparecer, y bueno, pues nosotros a nombre de Televisión Presidencial CEPROPIE le agradecemos desde el estudio de televisión de la Residencia Oficial de Los Pinos y nos despedimos. Terminando esta cadena nacional, invitando a nuestro amable público a que el día de mañana esté atento ahora al derecho de los mexicanos a escuchar a su presidente.